Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy su host, Anwar Alum, mi compañera Pamela Cortés. Antes que nada, antes de empezar, nos gustaría agradecer al Hotel Brick por prestarnos este espacio para hacer el podcast y a Genuino Media y a Starlet Project por producir este podcast. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, un actor muy reconocido a nivel nacional, una eminencia del doblaje en México. Exactamente. Y alguien que Pam y yo tenemos la fortuna de llamar amigo. Exacto. El güey más buen pedo que van a conocer de internet. Yo los quiero, el señor amigos. Emilio Treviño. ¿Cómo estás? Treviño. ¿Cómo estás? Qué gusto estar Bienvenido, aquí. querido Emilio. Y algo que estaba pensando cuando teníamos este plan de entrevistarte, es que dije, para presentar a Emilio es como, porque eres un chavito, ya sabes, y cualquiera podría verte y decir, es una promesa del doblaje porque pues tienes una carrera enorme por delante, Sí. pero oye, ya eres un veterano del doblaje. O sea, empezaste cuando estabas muy chiquito. Sí, a los Entonces, ya 5. tienes una carrera ya, una trayectoria impresionante y lo que te falta. Entonces, pues la verdad, felicidades. Muchas gracias. Que no, a mí me emociona mucho que me hayan dado el espacio de estar aquí con ustedes. Yo soy fan de su programa. Yo le dije a Anuar, por favor, invítame, ¿Cuándo te voy lo a la ruego. Cinemafia? Digo, ya habías venido, pero no oficialmente. Ya había ¿verdad? venido no oficialmente. Sí. Fue algo no planeado porque salió muy bien. Exacto, Sí. fue con los lightsabers. improvisado. Pero no, gracias por invitarme. Sí. Qué cool poder No, y de tener verdad este estoy de espacio. acuerdo con Anwar. O sea, eres de las personas más a toda madre que yo he conocido Muchas en esto gracias. del mundo del cine en muchas México. De gracias. verdad, tipazo. Ay, gracias, Sí. amigos. Ustedes también. Pues bueno, Oye, Pam, pero a ver, cuéntanos, o sea, porque sí quisiéramos saber un poco tus inicios. O sea, ¿cómo se da que un niño de 5 años llegue a ser una estrella del doblaje? Pues fue una historia muy rara, se los juro, nadie me explotó, porque siempre que dices... Sí, ¿de qué? Es que siempre que dices que empezaste mamá a los de 5 Lucerito. años, dicen, Luis Miguel. ajá, o algo Luis Miguel, ¿no? Pero no, la realidad es que por alguna extraña razón yo siempre sabía desde niño que quería ser actor. Yo sé que siempre cuando somos niños como que juegas a hacer 80,000 cosas, dices en algún momento que quieres ser, no sé, bombero y luego Claro. tienes una etapa donde quieres ser doctor. Yo siempre supe que quería ser actor. Para mí, el cine, siempre fue un niño muy hiperactivo y el cine y el teatro eran los únicos lugares donde yo estaba tranquilo, donde yo estaba concentrado. Cada día yo era un personaje nuevo en mi casa. O sea, mi mamá era de... "Ay, o sea, hoy quién vas a hacer, ¿no?" Siempre Sí. estaba disfrazado. Mi hijo es medio esquizofrénico. Sí, Tiene o sea, muchas mi personalidades. mamá así como todo bien en casa. ¿Y de qué te, o sea, de Spider-Man? Me disfracé de o- Spider-Man 80,000 veces. Tengo Ajá. fotos ahí en Instagram. Yo era Ay. Spider-Man o sea, casi todos los días me llevaba mi traje de Spider-Man a la escuela porque en algún momento me molestaban, entonces yo me llevaba Sí, mi sí, traje así claro. como, no me va a pasar nada, ¿no? Y sí, el cine y el teatro siempre supe que era lo que más me gustaba. Y en algún momento saliendo, me llevaron a ver mis papás Anita la huerfanita en el Teatro Pedregal, que Wow. la producía Gerardo Quirós y el director era Mauricio García, Ujú. que estaba Dana Paola ahí súper pequeña. Ujú. Y me llevan a verlo y literal saliendo de la obra, mi mamá como dato curioso, yo creo que dice a la fecha, güey, porque se lo dije, pero me dice, va pasando un señor enfrente de mí y me dice, mira, él es Gerardo Quirós, él es el encargado de la obra, él es como el director de la obra, Ajá. el productor, pero me dice, es el encargado de la obra. Y mi mamá, yo siempre le decía que quería ser actor desde niño. Yo le decía, es que yo quiero estar ahí. Cuando me llevaban al teatro, yo me paraba de la butaca y me quería ir al escenario y mi mamá Ay, era como, de, wow. no, siéntate, no, así de, no, para estar ahí se estudia. Yo le decía, bueno, pues ¿dónde estudio? No, o sea, pero no hay para niños. Y entonces, y lo mismo me pasaba en el cine. O sea, mi mamá, yo entraba a ver una película, salíamos de la sala y yo ya me aprendía los diálogos. Y entonces huevo. era, Wow. ese día ya mi familia sabía que iba a ser el personaje que más me haya gustado de esa Qué peli. increíble. Salimos me dice, ese señor es el encargado de la obra. Y fue como, esta es mi oportunidad. Entonces me solté de la mano de mi mamá, corrí y le dije, hola, soy Emilio, yo quiero ser actor, ¿dónde estudio? Y entonces Gerardo se quedó así como, Ok. este niño, ¿no? ¿Dónde está tu mamá? Y entonces ya llegó mi mamá como, no, perdón. Y le dije, no, es que yo quiero ser actor, ¿dónde estudio? ¿Dónde puedo estudiar? Y entonces Gerardo así de, mira, no tengo escuela para niños tan chicos como tú, pero señora, páseme sus datos porque pronto voy a abrir una escuela de actuación para niños. Pues pásame sus datos, nosotros le hablamos. Chido, ¿no? Y mi mamá fue como, le dio el avión,
súper lindo, no me va a estar molestando mínimo una semana. Entonces dijo, súper bien, pasan 2 meses y le hablan a mi mamá y le dicen, hola, hablamos de la escuela de Gerardo Quirós, ya abrimos la escuela para niños, se llama Secai, es en el Poliforum Siqueiros, Emilio es el primero en la lista, entonces ¿cuándo vienen a ver la escuela? No Y mi mamá manches. fue como, ¿qué? Y mi mamá al inicio pensó que no iba a entrar por 2 razones. Una, porque era sumamente hiperactivo, entonces dijo, mira, si lo llevamos al Poliforum Siqueiros y rompe algo, raya algo, hace algo, nos vamos a endeudar de por vida con el país. O sea, es patrimonio, ¿no? Y además requiere mucha disciplina el teatro y yo llevaba clases de canto, baile y actuación. Era teatro musical. Entonces mi mamá dijo, con lo hiperactivo que es y tenían obviamente el background de cómo iba en la escuela normal, que siempre pues, le mandaban reportes a mi mamá de su hijo no se está quieto, su hijo no para de hablar, su hijo no se deja de mover. Dijo, lo van a correr. Entonces, y lo más importante, cuando llego a ver la escuela, la edad mínima era 7 años, yo tenía 5 años y le dicen a mi mamá, no, o sea, perdón, no sabíamos que Emilio estaba tan pequeño, chiquito. Ya. que se espere un año, lo aceptamos a los 6 años. Ajá. Y yo fue como, no, y yo les dije, no, ¿cómo saben que no pertenezco aquí si ni siquiera me han puesto a prueba? Ajá. Y entonces fue como, bueno, pues vamos a ponerlo a prueba una semana. Mi mamá dijo, güey, en esa semana lo van a correr así súper rápido. Pasa la semana y de repente fue como, ¿se puede quedar otra semana más? Sí. ¿Se puede quedar otra semana más? Sí, hasta que de repente fue de, Ya. Ya. ¿puede tener una junta con los maestros súper rápido? Sí. Y dijo, ¿qué hizo? ¿No? Ya Sí, hizo sí, algo, sí. estoy seguro que... Y de repente fue como, no, es que usted nos describió a un niño, o sea, completamente diferente y no hay minuto que no ponga atención en clase. Ay, Ya no. corrige a sus compañeros porque, o sea, lo que dice el director, entonces para él es como, no, pero Mao dijo esto. No, y era como, o sea, y nos describió algo completamente distinto y dice, ¿tiene parientes actores? Y dice, no, pues parece como que siempre ha estado en un Creció. escenario o como si hubiera crecido en los escenarios con A algún huevo. familiar. Y dijo, pues ¿se puede quedar, por favor? Sí. Y ya me quedé, empecé a estudiar en el Secai y dentro del Secai conozco a Sonia Casillas, que era la mamá de una compañera mía que se llama Pau García. Ujú. Sonia es una de las mejores locutoras de México y es una gran actriz de doblaje que justo es la voz de Buzón de Voz Telcel y de Ah, 80 ya. mil Mira. cosas y de Estéreo Joya. Ya. Y en medio de los exámenes, pues finales de la escuela, donde preparábamos obras de teatro y también al mismo tiempo tuve mi primer proyecto profesional, fue Peter Pan el musical, Ujú. en teatro, en el Teatro Aldama con Lolita Cortés y con Jaime Camil. Audiciono y me quedo en mi primera obra profesional Peter? como Miguelito, Como como el Miguel. niño de, Sí, algo así. de No, los y el niños, de la- osito, ajá. del osito. Sí, porque Peter Pan era Lolita Cortés, Ah, ya. Jaime Camil era Garfio, Eugenio Bartilotti era el señor Smee y así. Era un elenco que hasta la fecha digo, Wow. creo que Qué no hice guau. conciencia Sí. cuando era niño en qué Sí. estaba. Y además que tuve ahí la oportunidad de trabajar con Paul Rubin, que es el director de vuelos de Broadway, que fue el que hizo Mary Poppins y Wicked. Él hizo los vuelos de ese Peter Pan. Entonces, Sonia vio mi trabajo en todo, entre lo del Secai y lo de Peter Pan. Y justo se entera que están buscando niños para unas pruebas de voz, que es el casting en doblaje, para un personaje súper chiquito en la era de Hielo 2. Y le dice a mi mamá me platica a mí, oye, ¿cómo le explicas a un niño tan chiquito que es doblaje? Así de, mira, es esto, yo no entendí, le dije, ¿es actuación? Sí, pues sí quiero ir. Y fui, hice la prueba de voz. El primer reto que tengo es que yo no sabía leer ni escribir porque tenía No, 5 sí, no, años. mi vida. Y en doblaje, para los que nos estén viendo, que no sepan cómo es, pues tienes el libreto, nunca te lo dan antes, tienes el libreto ahí, tu pantalla, y vas grabando diálogo por diálogo, viendo la pantalla al mismo tiempo, escuchando el medio inglés, machando, como- machando, leyendo, tal. Y pues era como, fuck, no sabe leer. Entonces, Pepe Toño Macías, que fue mi primer director de doblaje, que es la voz de Leonardo DiCaprio, de Heath Ledger, de Capitán América, de Sí, sí, sí. Deadpool, con quien siempre voy a estar agradecido porque él me enseñó todas las bases de doblaje que a la fecha utilizo y como trabajo. Me iba diciendo los diálogos, yo me los aprendía uno por uno y entonces grababa. Y como era súper hiperactivo, grababa un loop y mientras lo editaban corría 2 veces así alrededor de la silla, le daba como 3 vueltas y me volvía a sentar. Eres como el de Los Increíbles, el niño de Los Exacto. Increíbles. Ajá, exacto, así de... Y me sentaba. Dash, entonces. Y así empecé a grabar en doblaje y pues supongo que algo vio y le gustó mi trabajo y me siguieron llamando en doblaje y también en teatro al mismo tiempo. Seguí estando en teatro después en Aladino y pues así empecé en mi carrera. Ujú. ¿Y cuál fue el Ah, personaje que despegó así tu carrera como actor de doblaje? Yo creo que la primera vez que
Es que es raro, nunca te das cuenta. Uno lo pinta como que seguramente tú lo sientes, ¿no? Cuando dices, es este. Y la realidad es que no. Yo creo que cuando era pequeño, donde empezó como, ok, ya Esto empezamos a hacer... ya soy como actor de doblaje. Ajá, Sí. o empieza como a los personajes ya con carnita que te retan. Ajá. Fueron 3 personajes que además pasaron, es chistoso porque pasaron al mismo tiempo en ese periodo de mi vida. El primero fue mi primer protagónico en serie, que fue Jake de Jake y los Piratas de Nunca Jamás, Sí. que lo grabé por 7 años esa serie. La primera vez que te escuché fue ahí. Con Jake, ajá. Jake, sí. Y a la fecha hay mucha gente que Sí. me dice, es que yo te escuché en Jake y fuiste Sí. mi infancia. Y yo, Sí, sí. Ay. y yo creo que al mismo tiempo, mi primer protagónico en cine fue Frankenweenie como Víctor Frankenstein de Pues Tim Burton. gran debut. Ajá, gran Sí, debut. increíble. fue como- Me encanta esa película. A mí Esa película a mí me Brillante. fascinó Uf. también. Y la manera, además, ahí me di cuenta los grandes directores, la calidad que tienen. Yo me enteré hasta después que las pruebas de voz de Frankenweenie, Tim Burton, esto me enteré por Alison Abbate porque después di una conferencia de Frankenweenie cuando estaba chico y invitaron a Alison Abbate, que es la directora de animación de todas las películas de Tim Burton y también de Órale. Fantastic Mr. Fox y otras películas. Wow. Y cuando le digo, hola, mucho gusto, soy Emilio, soy la voz de Víctor en español, me dijo, sí sé quién eres. Yo escuché tu prueba de voz. Y yo, O sea, Ay, Tim Burton wow. revisó que ellos estuvieras revisaron, bien para el papel. ajá, No mames. revisaron Ay, 3 de los qué países, honor, entre qué ellos quién increíble. iba a ser la voz en Latinoamérica, porque para ellos era súper Sí, es importante. un mercado muy importante. Sí, para ellos, o sea, yo no Está sabía chingón. el nivel de detalle que era para Tim Burton y para Claro. Alison Abbate. Era que no se puede perder la esencia de los personajes. Sí. Tiene que tener la misma energía, También la misma creo voz, que la misma Pixar vibra. hace lo mismo, ¿no? Creo que sí, Sí, o sea, creo sí se que- meten mucho en el doblaje. ¿Quién se metió? O sea, Hay muchos que se meten mucho en el doblaje, en cómo va a quedar. Y, Sí. y pareciera que no es tan importante, pero ahí fue cuando me cayó el 20 de a la madre, ¿no? Bueno, O pues sea, es que las películas animadas en México se consumen en español. Sí. De hecho, por si yo prefiero verlas en español que en inglés. Y en las salas de cine, Ajá. el 90 y tantos % de las salas de cine en películas animadas están dobladas al español. Sí, Es sí, súper sí. complicado Sí. encontrar en inglés. Y qué digo, no, tampoco es una batalla contra el idioma original. Me parece que lo bonito de las películas es que estén en el idioma que sea, mientras se cuenta la historia de la mejor manera. Claro, O sea, claro. y justo el primer reto actoral fuerte que tuve en doblaje, que fue cuando ahí fue la primera vez que yo dije, ok, este es el tipo de actor que quiero ser y este es el tipo de proyectos que me interesa hacer. Fue una película que grabé que se llamaba Tan fuerte y tan cerca. En inglés le pusieron sí. Extremely Loud and Incredibly Close, Ajá. con Sandra Bullock y Tom Hanks. Y ahí grabé al protagonista, que es un niño con Asperger, ujú. que la sinopsis es que su papá se muere en las Torres y Gemelas. le deja como Y les deja unas pistas. Ajá, no que le dejan específicos. Lo que pasa es que como yo, para primero entender como niño qué era Asperger fue muy complicado. Claro. Era Sí, como, claro, ¿qué es eso? sí, ¿No? sí. Y luego entender yo me acuerdo que tuve una plática con mi mamá. Me contaron la sinopsis. Eduardo Yacardi, que era el director del estudio, que me dijo, vas a hacer esta película con un gran director que a la fecha es de mis directores favoritos de doblaje, que se llama Héctor Emanuel Gómez Gil, que dirige todo Star Wars. No, huevo. Me platicaron la sinopsis, me metí a investigar y yo le decía a mi mamá, no entiendo por qué alguien estrellaría 2 aviones en unas torres. No Sí, ente- exacto. Y yo no empiecen a entendía. explicar eso. Yo no entendía bien qué pasaba hasta el momento en donde hubo 2 momentos súper fuertes en la grabación que la verdad el director tuvo suma gentileza conmigo y sumo respeto para hacerlo con un niño tan pequeño. Ujú. Una fue la primera vez que cortamos la grabación un día fue porque tenía una escena donde era un monólogo del personaje Ujú. donde su Asperger se desataba más no poder y le empezaba a explicar a un señor que encuentra la película, no les voy a spoilear para que vean la película, toda su historia, pero para él la desesperación que es de no entiendo por qué no hubo un funeral de mi papá, no hubo un cuerpo, o sea, no puede estar muerto porque yo no vi un cuerpo. ¿Cómo no va a haber Sí, un cuerpo, exacto. no? Sí. ¿Cómo puedes Eh, confiar en Entonces, la algo verdad, que no, sí. Sí. viste, que no está tangible? Sí. Y por qué hay gente que está llorando en las calles y por qué 2 personas estrellaron unos aviones y no entiendo y fue un accidente. ¿No? Y ese monólogo fue súper fuerte a tal grado que si terminamos él fue como de, bueno, yo creo que el día de hoy ya terminamos, ¿no? Ya Vamos. vete a tu casa a descansar. Y la segunda fue una escena donde está escuchando el papá desde las torres, marcó a la casa, no había nadie y dejó unos buzones de voz y los escucha el personaje. Y es esa escena donde está escuchando la voz de Tom Hanks, que es su papá, desde las torres,
despidiéndose Ay, y qué entre la desesperación y entre que se escucha como un niño pequeño asustado, obviamente, de que no puede... Fue una escena muy fuerte y mi mamá, cuando terminé de grabar la película, porque sí me veía como todos los días llegando hacia la casa y era como, está bien. Y yo me acuerdo que sí les dije, este es el tipo de historias que yo quiero contar. Este es el tipo de películas que me Mira. interesa hacer. No, o sea, todas las historias me encantan, pero estas son las que siento que hay algo que decir y hay algo que transmitir a la gente porque... Sí. porque tienen carnita y porque están vivas y porque conectan conmigo y Ajá. con la gente allá afuera. Entonces, yo creo que esos fueron los primeros que fue como, ok, esto es lo que quiero hacer. Oye, Emilio, a ver, Ay, es como de una duda. Cuando tú haces doblaje, si hay trabajo de director, actor, me refiero de que te explican cuál es el personaje, cuál es su objetivo en la escena, todo eso, o no tanto como. Pues igual que lo he descubierto, ahora que sí puedo oficialmente decir que he Que ya, hecho todo, ajá. es como en cualquier cosa, como en cine. Hay directores Ok. que son de actores, hay directores que son Más técnicos. sí. Ajá. Y lo mismo es en doblaje. Por ejemplo, Ya. Héctor Emanuel, que me dirigió en Tan Fuerte y Tan Cerca, es un director de actores, Ajá. muy cañón, que además tiene la parte técnica súper precisa, pero es un súper director de actores. Te explica qué está pasando en la escena, Ok. cuál es el objetivo de tu personaje, qué es lo que está sucediendo ahí. Pues es que la voz también tiene que tener toda esa intención, Claro. Todo. aunque tu corporalidad no esté. O sea, la voz comunica demasiadas cosas. Y te puede traicionar durísimo. Sí. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que alguien llega y te dice, no sé, Pame, Anuar, qué gusto verlos? Y es como, sabes que no le da gusto a esta persona verte, ¿no? Claro. Por más que te diga lo que te diga, algo en la voz, algo en la energía de esa Exacto. persona El subtexto. es el Incluso- subtexto, güey. Sí. Lo es todo. Incluso puede ser, o sea, el cuerpo de pronto puede ser como una forma pues de disimular Sí. cosas, ya sabes. En la voz, cuando eres un actor de voz, es lo único que tienes. Ujú. Es lo único Sí. que tienes para hacer el punto, ya sabes. Ujú. Entonces siento que ahí sí estás, pues la voz está desnuda. O sea, si te Sí. sale bien, lo logras y si no, no. O Sí. sea, porque todavía cuando hay más distractores cuando estás usando el cuerpo. Mucho ¿Me más, explico? mucho más. Y también hay una magia muy linda dentro de eso porque el cuerpo también te mete y en doblaje hay que aprender a utilizar el cuerpo porque escuchaba en algún momento que alguien decía, es que en tal taller de doblaje me enseñaron que el cuerpo no se utiliza en doblaje. Y yo fue como, ¿quién te mintió? O sea, ¿quién te mintió así? Por supuesto que se utiliza. Obvio no me voy a poder mover como en teatro o en cine con la misma libertad. Sí, Porque se exacto. mete el ruido Sí. en el micro. Si ahorita yo en esta misma entrevista hago esto, pues se está escuchando en el exacto. micro. Pero el cuerpo habla. Si yo grabo en esta posición toda mi Sí. grabación, eso se va a escuchar en toda la película. Claro. Algo pasa, físicamente algo pasa que afecta a la voz. Y el cuerpo es voz, o sea, todo es voz. Si hay tensión aquí, si hay tensión acá. El mismo Lee Strasberg, que fue de las cosas que aprendí cuando me fui a estudiar a Nueva York, a la Academia de Strasberg, es la tensión, todas las partes donde hay tensión, hay voz que se está sosteniendo ahí. Ujú. Claro. Tengo que estar sumamente lo más relajado posible en el atril para poder, pues para poder comunicar de la mejor manera lo Claro. que está pasando con mi ¿Y personaje. tienes una rutina tú? O sea, antes de grabar una voz o de actuar. Sí, o sea, creo que todos los actores tenemos nuestra rutina para relajarnos. Por ejemplo, cuando estoy en teatro, siempre trato en el camerino, pongo incienso, me pongo un poco de música y luego ya hay algún momento donde ya apago la música y como que simplemente trato de concentrarme. Ujú. Igual en cine, les daba, ahora que estaba filmando en la peli, les daba risa que me llevaba mi cajita de inciensos y ya cada rato que olía inciensos de, Emilio Ya. está aquí. es Emilio, ¿no? Ya sí está aquí. Oye, pero por decirte, haces calentamiento de voz, todo Sí. ese. O sea, trato de, por ejemplo, cuando... la realidad es que no en todos los proyectos lo requieren, pero, por ejemplo, cuando grabo cosas como Ben 10 o eso que vocalmente requiere de que las cuerdas vocales estén más flexibles y que estén más humectadas y que para no lastimarme y no hacerme un nódulo en la garganta, sí trato de calentar el famoso popote con el termo de agua que... Pues, o ¿Y sea, por qué con Ben 10 en específico? porque es un niño de 10 años que es Ah, súper ya, ya. hiperactivo y Tienes- habla como Ujú. súper arriba todo el tiempo y que es cansado. O sea, llega un momento en que Sí. la voz es de... Ayúdenme, esto es súper cansado. Y los cartoons regularmente toda la energía es como súper arriba, entonces Claro. eso se nota en la voz y todo el tiempo estás como muy así. No quiere decir en volumen, Ajá. energía no es lo mismo que volumen, pero sí llega a ser cansado. Y hay otros proyectos en donde más bien no preparo tanto la parte vocal, más bien lo que preparo es justo el personaje, es el mood del personaje, entrar como un poco Sí. en ese mood.
Y ver, ahorita no que sé. estabas mencionando lo de la corporalidad, es que, no sé, bueno, vi un behind the scenes de cómo Johnny Depp hacía Rango y le ponían, o sea, él tenía todo un escenario y corría y era casi como Sí. actuar la película, Sí. pero... Es que fue una técnica diferente porque estaban los animadores copiando los movimientos Ey. de Johnny Depp para después animarlos. con Que eso me razón. tocó hacerlo Sí. en las pelis de las leyendas con videocine, en toda la leyenda del ok. chupacabras y todo eso. Justo me ponían una cámara acá, otra cámara acá, otra cámara acá. Y ahí es muévete libremente para que podamos captarlo para en tu animación. movimiento. Ah, ok. Pero sí hay cosas, por ejemplo, vi un behind the scenes de Rick and Morty, por ejemplo, Ajá. de cómo grababan las voces de Rick and Morty, el creador. Sí, es un chingón. Y justo ahí lo puedes ver, o sea, justo físicamente tiene que pasar algo. Claro. Obviamente tienes que tener esta conciencia de no hacer ruido, de Sí, cosas claro, que arruinen tu toma, pero sí el cuerpo está funcionando ahí. La realidad es que siempre está pasando, siempre. Un aproximado, ¿cuántas páginas de guión grabas por día en un día de doblaje normal? Aproximadamente. No sé. Hay veces que, no sé, hay veces que en un día grabo, por ejemplo, 5 proyectos y son... ¿En un día grabas 5 proyectos? Sí, o sea, por ejemplo, hay veces que y en alguno es un personaje más pequeño, en otro es un personaje más largo, uno es una Órale. grabación de 5 horas, otro es una grabación de 20 minutos, otra es otra, pero sí, hay veces Ay, que pero 5. qué pesado. Sí, o sea, y justo pues es padre porque vas cambiando de sala y entonces Sí. tienes de No, y vas hacer... haciendo distintas voces en... Ajá, justo, o sea, y nunca trato de, a menos que sea algo súper específico, nunca trato de concentrarme tanto en la voz del personaje. Obviamente sí ya hay una cosa en donde respeto lo que está en el audio original y trato Sí. de apegarme lo ok, más ok. posible, pero siento que justo la magia es entre menos pienses cómo te escuchas, más natural Ok. es el trabajo. Cuando te encasillas en, estoy escuchando bien, ¿no? Sí se escucha bien, ¿no? Se escucha súper forzado, justo se escucha el actor como tratando de sonar Claro. bonito en vez de ser real, nada más. ¿Y qué tanto modificas tu voz? O sea, o sea, ¿es muy requerido? ¿O lo haces mucho? ¿O nada más es como habla como tú? Pues yo creo que nunca me doy cuenta. Me ha pasado que de repente, por ejemplo, en convenciones me dicen, oye, ¿me puedes hacer un saludo de tal personaje? Y no me acuerdo y me ponen al audio y yo fue como... Por ejemplo, ¿Cómo Miles, que sí? Miles Morales habla muy similar a ti. Por ejemplo. Sí, es un poco más justo, pues como vive en las calles de Brooklyn, es un poco más callejero, entonces Sí. igual y es como un poco más como en su pecho, es como un poco más como todo chill, todo tranquilo. Sí. Igual Timothy es como mucho más habla todo el tiempo en pecho, Ya. no cuida, justo y es algo que me encanta. Los mejores actores nunca ni siquiera cuidan cómo se escuchan. Se permite todo, se permite Ya. que Se dejan ir. Ajá, por eso nunca pienso en cómo me escucho o cómo se está Por escuchando. ejemplo, ¿en qué punto de la película se las mandan a ustedes para que empiecen a doblarla? Por ejemplo, ¿tú viste Dune ya con efectos visuales terminados o cuando estaba todavía en post? Dune semi-terminados. Dune Ok. sí ya había como cositas semi-terminadas. Había otras cosas que yo no podía ver porque estaban protegidísimas, así de que este es como, no, hasta que se estrene lo van a poder ver. Pero se graban como 2 meses antes las películas, más o menos. Y por ejemplo, Into the Spider-Verse sí nos llegaron varias escenas en storyboard, o sea, Órale. varias escenas que literal nada más se veían como dibujitos, una pantalla blanca y los dibujitos así moviéndose como raro y ya. Y había otras escenas en Into the Spider-Verse que ya estaban terminadas, otras que estaban semi terminadas. Justo lo que pasa muchas veces en doblaje es que dicen, no, pues nos mandaron el preliminar tal. Entonces grabas esa maqueta de la película y después es probable que te llamen, no sé, en Into the Spider-Verse me llamaron como 3 veces ya llegó otro preliminar y se agregó esta escena, Sí. pero se quitó esta, ¿no? O ya llegó otro preliminar y fíjate que esta escena que grabamos ya en animación no quedó tan justa, entonces hay que volverla a grabar, ¿no? Sí. Aunque en actuación quedó bien, en sync no quedó tan bien y se tiene que volver a grabar en los retakes o cosas así. Ajá. Pero Ok. sí se graban como 2 meses antes. Ok. Oye, y se puede decir que Miles Morales sí fue el personaje que te puso en el ojo de todo el mundo, por decirlo así, ¿no? Sí, o sea, sí hubo un antes y después con Into the Spider-Verse. ¿Cómo llegaste a Miles Morales? Justo fue un viaje muy interesante porque yo estaba justo buscando la manera de ser la voz de Spider-Man en algún proyecto. Es mi superhéroe favorito desde que era niño. Audicioné para el de Tom Holland, no me quedé, que ya después tuve la oportunidad de grabar a Tom Holland en otros proyectos, pero en ese momento Ya. yo no me quedé. Ajá. En las primeras pruebas. En las segundas pruebas yo estaba en Nueva York estudiando y me hablaron para la prueba de voz y fue Ay, como... no. No estoy, perdónenme. Y justo cuando regreso, bueno, antes de irme a Nueva York justo pasó lo de Into the Spider-Verse, que fue...
Grabo, me hablan para la serie animada. Yo estaba súper triste porque no me había quedado con Peter Parker. Dije, ay, ya no fui Spider-Man. No va a haber otro reboot. Ya van 3. O sea, nadie va a querer ver otro reboot. Me hablan para las pruebas de voz para una serie animada de Spider-Man que iba a salir en Disney XD, donde iba a salir un nuevo Spider-Man que se llama Miles Morales. Y yo fue como, bueno, está bien, es Spider-Man. Como ¿no? sea, O sea, no sabías nada de Miles Morales antes de ser no sabía nada, absolutamente nada. Ok. Llego a las pruebas de voz, me explican un poco el personaje. Fue como, está muy cool. Lo grabo el casting y me quedé. Grabo la serie animada y de repente justo me hablan un día al estudio de, oye, ¿me puedes venir a grabar un tráiler de una película? Sí. Fui y me dicen, mira, es una película nueva de animación que va a salir de Spider-Man, sale Miles Morales, que es el personaje que grabaste en la serie. Esto solo vas a grabar el tráiler, no significa que vas a grabar la peli porque para esto va a haber pruebas de voz, pero mira, mínimo puedes decir que grabaste el tráiler. Yo, gracias, Ok. ¿no? Y entonces ya grabo el tráiler. Yo se me hizo muy raro. Dije, ¿cómo van a sacar una película de Spider-Man animada si ya acaba de salir? O sea, nadie quiere ver. Sí. No Más siento que nadie. Spider-Man, Ajá. pero- Lo mismo dije yo, lo mismo. Yo sentía que era como, güey, la gente Sí, ya. estuvo metida además como que entre todas, como entre medio todo. a huevo, Yo o sea, y dije, ¿por qué, resultó güey? ser O sea, un también- sí, fenómeno. al principio yo la rechacé. O sea, la Sí. verdad, sí. Yo fue como, no sé si la gente quiere ver esto porque ya todo el mundo quiere ver películas de superhéroes que Sí. estén conectadas a algo, ¿no? Exacto. Que hay un cameo Sí, de algo, ¿no? exacto. Si no sale Thanos, no la quiero ver. Y entonces yo fue como, bueno, grabé el primer tráiler y me encantó. O sea, lo que había visto me encantó. Dije, bueno, pues ya grabé el primero, me vuelven a hablar, grabo el segundo tráiler y de repente me hablan para las pruebas de voz y me dicen, ya, pues son las pruebas de voz, como grabaste el tráiler, vente, pues vamos a hacerte tu casting. Lo grabé y estaba súper nervioso porque sí me dijeron, no, pues hay muchos actores audicionando, buena suerte. Tampoco sabían si querían estar talento o no. Yo sí como de, no, ojalá no. Y ya, y de repente un día me hablan y me dicen, no, pues te quedaste aprobado por Sony, les gustó, grabas la película. Ay, Y así fue como pasó. Y fue muy padre porque grabo la película, justo conocí a Charles Herrera, que fue uno de los clientes de Sony que estuvo ahí con nosotros en Into the Spider-Verse. Y empieza todo este boom de Into the Spider-Verse, me empiezan a hablar para entrevistas, empezó a conocer a todos los creadores de contenido, a Mr. X, que es uno de mis mejores amigos ahora, Sí, y, sí. y todo, pero de repente fue como, está este boom, en doblaje igual me empiezan a llamar muchísimo para muchas cosas y tomé la decisión de dejarlo todo e irme a estudiar a Nueva York. Fue como, Ok. sí, no quiero encasillarme en un personaje, no soy Ya. Miles Morales. Soy Emilio y soy un actor. Claro. Y, Ya no, porque además ya tenías una trayectoria en teatro, o sea, Sí. también quieres como pues Y- abrir tu... y yo sabía, siempre panorama. supe que quería hacer cine. Entonces Ok. yo fue como, necesito estudiar más. Si quiero hacer cine y si quiero entrar a cine como actor en imagen, necesito estudiar más. Y además yo siempre supe que desde niño sabía que me quería ir a estudiar a Nueva York y sabía el tipo de actor que quería ser. Y justo fue un proceso de audición de casi un año, entre mandar mis papeles, entre las entrevistas, entre todas las audiciones para entrar a la escuela. Y audicioné justo para la escuela de Lee Strasberg, que es de donde salieron Marilyn Monroe, James Dean y otros actores. Entonces fue como, lo tengo que lograr y lo logré. Y literal, en medio de Into the Spider-Verse fue como, ¿te vas o no te vas? Y yo fue como, me voy, ya, adiós. No, me voy. Y me No, pero fui. sí es una decisión importante porque es... Claro. Sí. O sea, es el momento en el que más te estaba lloviendo trabajo. Sí, o sea, ¿cómo sí, dices sí. que no a, ya sabes? Que ahora lo agradezco porque regresé y llovió Exactamente. más, entonces fue Sí, como, sí, bueno, sí, mira. claro, Y claro. también te preparaste para ahora sí empezar a actuar, pero para pantalla, ¿no? Sí, Que es lo que acabas de exacto. hacer, ¿no? Sí, exacto. ¿Nos puedes contar un poquito de esa película o Sí, no tanto? pues justo cuando regresé de Nueva York, conocí a mi manager, empecé como justo a moverme para entrar a cine. Ujú. El año pasado tuve mi primera oportunidad en serie, que fue Viaje al Centro de la Tierra, que se estrena el siguiente año. Es una serie que va para Disney Plus. Y me Wow. tocó ser de los antagonistas junto con Oscar Jainada, que es el papá de Luis Miguel. Ok, Y Es qué una fue actorazo. igual, fue como súper raro, fue algo que ni siquiera vi venir. O sea, hice el casting, yo ni siquiera sabía que era para una película, para una serie de Disney. No, me dijeron nada, nada más me dijeron que era para una serie. Ajá. Y pues, ¿cuántas series se producen Sí, al claro. año? Yo No, dije, pero es que bueno, además qué bueno que ya tenías como ese link con estas empresas tan grandes, Sony, Sí. Disney, o sea, pues Eso ya te vas a estuvo- las grandes ligas. Eso estuvo muy cool y de repente cuando me quedé, que además fue en el mismo año que me quedo con la voz de Disney Channel en locución, A huevo. entro, me dicen, bueno, pues esta serie es para Disney Plus, me empiezan a explicar todo el proyecto y fue una locura, o sea, de repente fue como, ya, y me dijeron, no, es que es mitad producción Estados Unidos, mitad producción México, obviamente se filma acá en México, pero toda la producción es de Disney.
Y yo como, güey, esto está pasando muy rápido, espérenme, ¿no? Y yo conocer a Oscar Jaenada, ver la manera en que trabaja, es un actor Es un genio, brutal, sí, es un genio, sí. es un genio. Es un monstruo. He's the master of his own craft, tal cual, o sea, Sí. está muy cañón la manera en la que trabaja en el set, como es un monstruo, llega al set y es como, es su espacio. Sí. Una eminencia. Wow. Su sí. espacio. Sí, sí. Y fue muy cool y trabajar también con grandes actores y actrices de mi edad, como Carla Del, que estaba en Monarca, que es una actriz brutal, Yankel Esteban, que ahora está en Control Z, que también lo talentoso que es era como un poco intimidante, pero nada, fue como, bueno, ya me fui a estudiar, justo me preparó como preparaste. para encontrar como mi propio poder y entrarle de lleno. Y eso fue el año pasado. Y este año justo llega mi primera película que filmé con el director Carlos Carrera, que es el director del Crimen del Padre Amaro. Ajá. Y también fue muy rápido, fue como no. No, y además o sea, estrenarte con Carlos Carrera no No, son y, enchiladas. y eres Fue como, protagónico, cabrón. ¿no? Sí. Eres el personaje principal de la película. Ajá, ¿no? Sí. somos 4 personajes protagónicos y justo uno de ellos es el mío y sí, fue como muy rápido. O sea, igual no fue algo que no vi venir. Pasó todo muy rápido y trabajar al lado de Carlos Carrera, ver la maestría que tiene, sabe perfectamente lo que busca de los personajes de la historia. Fue como entrarle de lleno con las grandes ligas y con grandes productores como Claro. Daniel y como Gerardo Morán, que de Jerry. Alameda y de Zamora Que Films. Jerry fue mi maestro de cine Es mexicano. lo máximo. Es lo Sí, máximo. Te conté que vino a la Vino a la Cinemafia. Cinemafia. Ajá. Hicimos un episodio de Sí, cine toda madre. mexicano. Le mando abrazos enormes Abrazos a Jerry Morán, Sí, querido. Sí, la verdad es que estuve y estoy en muy buenas manos con Gerardo y con Daniel, que de verdad son gente que aman el cine. Tener productores que de verdad aman el cine y aman las historias y les interesa acercarse a los actores y a los directores. Y también con la distribuidora que es Sony Pictures, con Philip, que también realmente aman el cine y lo que buscan es contar buenas historias. Y de eso salen los éxitos, ¿no? Claro. ¿No? Justo, y que hayan apostado por también una cara nueva y que fuera como de, hola, ¿cómo están? Claro. Que Pero te dijeran digo, sí. cara nueva y no. O sea, Ajá. bueno, ya sabes, porque... Sí, pero, o sea, entiendo. Sí, en ajá, específicamente en el gremio cine, de sí. cine, ajá. Ajá. Y fue muy padre y justo pues se dio la oportunidad y además actuar al lado de monstruos como Luis Ñeco, como Ah, sí. Claudia Ramírez, Ana Claudia Talancón, Juan Manuel Bernal, que están muy cañones todos. Fue como, Sí. ok, tengo mucho que aprender de todos ellos y pues convivir en el set. Y en pantalla, ¿qué tipo de actor eres? O sea, ¿te gusta hacer muchas tomas? ¿A la primera ya es más que suficiente? o sea, ¿cuál es tu proceso o cómo es tu dinámica con el director en set? ¿Te gusta que te hablen mucho o prefieres mejor trabajarlo en preproducción todo para que bueno, ¿cómo es tu proceso? Pues es una gran pregunta. Mira, deberían de entrevistar a Carlos y preguntarle. Pero creo que cada proyecto se trabaja de manera distinta. Nunca me gusta concluir de ninguna manera Sí. como así es como yo trabajo. Sí, porque sí, la realidad es que nunca No, y además, sabes. cada director es distinto. Cada Entonces, tu director es relación con... distinto, cada proyecto es distinto, cada personaje es Sí. distinto. No tengo como una manera en específico de abordar el trabajo. Y creo que es la mejor manera. O sea, creo que cuando concluyes lo voy a hacer así, es como Este seguramente. es mi estilo. Ajá, va a Es que salir hay gente horrible. que sí, por eso tienes que saber bien cómo son tus actores antes de dirigirlos. Por Ajá. ejemplo, Pame a lo mejor dice como, no, yo te voy a dar mi mejor toma en la sexta. Y tú me Sí. dices, no, cabrón, yo te voy a dar una y te chingaste, ¿no? Sí. Entonces tengo que primero filmarla de tal manera que primero te tengo que sacar a ti, porque es tu primera toma, y luego ya le doy chance a Pame que practique y ya la sexta voy con Pame. Creo que ninguna manera de abordar el trabajo está mal ni bien. Sí, exacto. Creo que todo es válido. Exacto. O sea, todos los caminos llevan a Roma. Y yo no estoy en Bueno, contra si de eres un ningún- buen director y si Sí, te eres un buen rodeaste director, de, si eres un de actor, buena ¿no? gente, ¿no? Sí, pero creo, por ejemplo, mi estilo, pues justo estudié en Strasbourg y mi coach actoral actual, que se llama Cornelius Horgan, que es un Ajá. miembro vitalicio del Actors Study, que justo Wow. combina Stella Adler con Strasbourg. Sí siento que me gusta comprometerme realmente con lo que estoy contando y con los personajes. No creo en estas cosas como de, ¿eres actor de método o no? Porque ¿qué significa eso, no? Sí, O sea, sí, sí, que muy haga bien mi ambiguo. trabajo. ¿Qué significa eso, no? Pero sí, por ejemplo, cuando estoy en el set, trato de concentrarme lo más posible.
dependiendo obviamente de la escena, hay escenas que si mi personaje está sumamente relajado y que, no, o sea, trato de entonces entrar en el mood de relajarme, tal vez hablar un poco con el otro actor, cotorrear un poquito, conocerlo, ir midiendo la dinámica, ir midiendo la energía. Pero si es una escena que es sumamente estrés. emocionalmente pesada, trato de preparar eso antes. Siempre trato de preparar el momento antes Ok. y, o sea, creo que parte de ello es simplemente también estar presente. O sea, creo que el trabajo nunca me gusta hacer proyecciones ni expectativas de cómo va a salir una escena. Siempre que creo que algo así como de voy a hacer esto y voy a decir este diálogo de esta manera y voy a hacer, siempre sale horrible. Trato de nunca tener ninguna proyección expectativa de la escena. Simplemente Ok. preguntas como qué pasaría si, Exacto. ¿no? ¿Qué te gusta saber de la escena antes de filmarla? Por Mi ejemplo? objetivo, ¿cuál es Tu mi objetivo? Si no tengo un objetivo, ¿por qué estaría aquí? O sea, Ok. por ejemplo, aquí estamos en esta entrevista, ¿no? Y mi objetivo como Emilio es pasar un buen rato, compartirle a la gente, cumplir con mi chamba, ¿no? Claro. Ustedes cumplir su objetivo es cumplir con su trabajo también, tener Sí. contenido para la semana, sacar lo mejor Debe de haber un objetivo, ¿no? Te vas Claro. por el más poderoso. Siempre hay un objetivo de por medio. Sí, sí. Y trato justo como de enfocarme en los otros actores. La escena está en los ojos del otro actor. Incluso Claro. si es un monólogo, ¿a quién le estoy hablando? Claro. Y no importa, o sea, puede ser un monólogo donde tal vez no le estoy hablando a nadie en específico de persona física ahí, pero no sé, siempre hay alguien a quien le estás hablando, a ti mismo, a Dios, es religioso tu personaje, ¿a quién le estás hablando? Entonces, siempre tiene que estar pasando algo y trato de crear el espacio. Y en cine es muy truculento porque en teatro usas la imaginación, ¿no? Te ponen una escenografía de un barco y dices, oh, estoy en un barco y que tienes que crear el barco y todo. Pero en cine te ponen Está muchas ahí. veces el barco Sí, sí, ahí sí. y crees que el trabajo está hecho y la realidad es que no. Ahí es cuando más tienes que crear el espacio, ¿no? Cuando, por Pero ejemplo, no te ahora ayuda más, o sea, como Sí que ayuda más, tener ¿no? Sí, estos por estímulos supuesto. más Sí. reales que por supuesto, pero no te puedes confiar como actor. Siento claro, yo, claro, no tienes puedes que dormirte Sí. en tus laureles Ajá. y creer que ya pues por eso ya te va a salir bien, ya como sabes. Ian McKellen en El Hobbit. ¿Viste esa historia o no? ¿Cuál? Ian McKellen en Gandalf Ajá. llegó al set del Hobbit y se empezó a llorar porque dijo como, qué mamada que en Lord of the Rings Sí, sí, estaba yo en Nueva Zelanda con 1000 extras alrededor de mí, entonces era muy fácil para mí como actor conectar con lo que estaba pasando, Sí. ¿no? En cambio aquí llego y pura puta Pantalla pantalla verde, verde. güey. Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Entonces se puso como que en depresión. Sí. Porque sí, o sea, y en vez de estar actuando con otros actores y extras, estaba actuando con una pelota de Pelota tenis. Sí, de eso tenis, es sí. horrible. Qué No, pero hueva, también güey. es bien admirable los actores que ya están acostumbrados a trabajar en pantalla verde Su y la imaginación. imaginación que tienen que usar para, o sea, yo veía las tomas de Emilia Clarke cuando hacía a Daenerys Sí. y era, o sea, tenías que A nada. acariciar al dragón y no había nada. Sí. O Pero sea, es que es justo, creo que es la magia de nuestro trabajo y es parte del trabajo. El trabajo muchas veces parece que el actor solamente tiene que decir sus diálogos bonitos y verse lo más creíble posible. La realidad es que no, estás creando muchas cosas para el entorno. O sea, esta entrevista cambiaría si ahorita estuviera haciendo muchísimo frío en esta sala. Totalmente. Seguramente Pam estaría incómoda, tal vez tú estarías pensando en quiero ir por mi chamarra y no me estarías poniendo atención. O las circunstancias del momento, ¿no? Tienes hambre, ya comiste, desayunaste, ¿no? Claro. No, y te sientes incómodo. Todo eso pasa y todo, Sí, todo tienes eso toda se la ve en razón. cámara. Es que la realidad es que sí se ve en cámara. Sí. Y tienes que crear todas las Por eso dicen circunstancias. que la actuación para el cine tiene que ser milimétrica porque la cámara lo ve todo, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora en Confesiones, pues, o sea, me toca actuar en una casa, ¿no? Que es la casa de mi personaje. Ajá. Tiene que verse que es mi casa, tiene que verse que es Y que tienes familiar esta para mí. comodidad, Sí, claro. exactamente. Sí, o sea, que sé cómo se sienten los sillones de la casa, qué huelen. Tiene que haber alguna anécdota. Cuando era chiquito me caí, me partí la barba, ¿no? Lo que Sí, sea. sí, sí. Y tú haces Debe de... todo ese trabajo o te lo sugiere el director, lo haces con el director o tú solito te Yo creas estas historias para hacer más fácil tu trabajo. O sea, si lo hace el director conmigo, yo feliz, ¿no? O sea, Ajá. dices, qué increíble. Claro. Pero si no está esa parte del director, tu responsabilidad como actor es hacer ese trabajo. Por eso hay un trabajo de mesa. Carlos, lo que me encanta, Carlos Carrera, es que es un director muy específico, pero que también da libertad a los actores de crear. Claro. Da Ok. libertad O sea, a los hacer su chamba actores de también, hacer sí, su sí, chamba. sí. Y eso me gusta porque se vuelve un ejercicio creativo, se vuelve un Una ejercicio... colaboración, cabrón. Sí, o sea, el poder ir con Carlos y decirlo y también preguntarle. O sea, había veces que llegaba con Carlos y le decía, ¿por qué mi personaje está diciendo esto en esta escena? ¿Qué está buscando, no? Y había veces que me ayudaba y había veces que solo me daba 80,000 preguntas y que me dejaba con más Sí, preguntas, ok. pero que eso era la escena, te regalaba la escena. Sí. Y te hacía solo como es estar- mayéutica, así con
te sacaba de ti mismo las respuestas. Y hay días que estás conectado y que simplemente no tienes que hacer mucha cosa, ni mucho método, ni nada. Hay días que simplemente estás conectado. De repente, no sé, Luis Ñeco hizo una escena brutal y estoy con él y pues, conecté, ¿no? Simplemente estuve presente y fue como wow, wow, wow. Y hay días donde simplemente te está yendo horrible, no has comido, son las 3 de la mañana, tienes llamado nocturno, tienes sueño y ahí es cuando justo es como que manos a la obra, hay que empezar a crear que suceda, que pase. Sí, siempre trato como de encontrar a mis personajes y encontrar como el por qué y quiénes son, encontrar el background de ellos. Claro, pero o sea, por lo que me cuentas, desde niño era tu pasión. Y cuando esto, pues en realidad no se siente tanto como trabajo, a pesar de que lo es, pero, o sea, por lo que veo y por la emoción que transmites al hablar de esto, es que lo disfrutas muchísimo. Sí, para mí, no sé, siento que el trabajo que tenemos los actores y que luego muchas veces se ve tergiversado por la fama o estas cosas o los influencers o todas estas cosas. Pero mi trabajo es reflejar la condición humana y reflejar a la gente allá afuera y contar las historias que están pasando allá afuera para que la gente que entre a ver la película o la obra conecte con ellos mismos. La realidad es que somos solo un espejo y ese conectar es lo que más me emociona y las historias. Y la gente que dice que es actor no tiene ni idea qué es ser actor, porque ser actor realmente es una chinga. O sea, es difícil, son muchas horas de espera antes de filmar, güey. Entonces la gente además se enfoca en el glamour, pero no ve el trabajo. Sí, el trabajo durísimo que hay detrás, ¿no? Y que nunca, la realidad es que nunca tengo vacaciones. O sea, siempre, o al menos yo, mi forma de trabajar, y es mi punto de vista, pero nunca tenemos vacaciones. O sea, incluso ahorita en esta entrevista estoy trabajando, ¿no? O sea, estoy viendo, cómo me siento, ¿no? Cómo se siente que hay 3 cámaras viéndome. 18 cámaras viéndome. Hay muchísimos, ¿no? Y hay gente ahí atrás. ¿Y cómo se siente? ¿Qué siento? ¿Qué estoy pensando? Hay un monólogo interno todo el tiempo. Esa es la realidad, ¿no? Sí. Igual hay un monólogo interno de repente tuyo de ¿se apagó la cámara? ¿Cuántos minutos llevamos? ¿Está quedando muy largo? ¿No? Eso está pasando. Entonces es un ejercicio de volverte consciente para que cuando llegues al momento de la escena pase de manera natural. Sabes qué está pasando, sabes dónde están tus triggers, dónde activarlo, cómo sucede. Ah, huevo. Oye, ¿algún día te gustaría dirigir? No lo sé. Sí, pero no, creo que no es lo que más me apasiona. Creo que realmente concentrarme en personajes es lo que más me gusta. Es mucha responsabilidad dirigir, demasiada, y no sé, por lo menos ahorita no. Igual en un futuro sí. Sí, yo creo que con más experiencia vas a ir. Con más. No, y vas a ir aprendiendo mucho de los directores con los que trabajes. Sí, entonces, por supuesto. Apenas empezaste, güey. O sea, exacto. Te falta mucho. Creo que justo me gusta más como concentrarme en el trabajo como actor. Igual y producir en algún momento está cool, solo para darle pie a historias que yo quiera que como esto se tiene que contar. Make it happen, sí, pero creo que me gusta, me es más divertido actuar, darle vida a gente. Y por decir, o sea, tu plan es seguir con el trabajo de doblaje y a la par estar haciendo, pues, actuación normal. Sí. O quieres como ya dejar un poquito el doblaje ya nada más para enfocarte en. Creo que combinarlo. Sí quiero, lo que más me quiero enfocar obviamente es en cine, en imagen, pero combinarlo, porque la verdad es que creo que como actor tienes, o sea, justo lo que me interesa es contar historias que valgan la pena y personajes que valgan la pena. Y por supuesto hay un cierto deseo y mi amor más grande es el cine. Pero creo que como actor tienes que estar dispuesto a todo. Ok, llegó este proyecto de doblaje. ¿Vale la pena? Sí, lo hago. O sea, ni siquiera lo voy a pensar solo. Es que es doblaje. No me importa. Si vale la pena, si es algo interesante, lo voy a hacer. Igual en cine. Si es algo interesante, lo voy a hacer. Porque tampoco se trata de hacer cualquier cosa nada más por estar en el cine. Exacto, solo por estar. Creo que, vamos, también entiendo que hay momentos y es la realidad y nadie te lo cuenta, ¿no? O sea, todos vemos estas entrevistas donde Joaquín Phoenix y todos es como de, no, yo rechacé esta película y dices, sí, güey, yo la que me caiga, ¿no? Pero sí, o sea, sí, obviamente hay momentos en donde más bien tienes que hacer buen trabajo con lo que hay y creo que ahí es donde los grandes actores destacan y dicen, ¿quién es esta persona que en este proyecto que igual y donde no tenía tanta carnita, él se le inventó y pasó, claro, ¿no? Pero también siento que sí es importante cuidar también ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sí, sea, también ser un
un poco más visionario, Sí. saber a dónde vas, o sea, qué tipo de carrera quieres tener. Sí. La verdad, no dejarte llevar por el, bueno, pues solo Sí. si de una vez voy a agarrar Sí. todo lo que me... Y ahorita, como actor, ¿qué personaje estás buscando? ¿Qué tipo de personaje estás buscando? todavía- Como que igual tampoco me gusta tener como producciones expectativas en específico porque hay veces que llegan y llegan en el momento en que tienen que llegar. Y, o sea, por ejemplo, Miles Morales, yo, o sea, ya había dado por muerto Spider-Man y llegó, ¿no? Para mí era como esto ya no pasó. Sí, sí, sí. Y pasó. Igual con Confesiones, con la peli, o sea, yo no me imaginé que mi primera película iba a ser eso. Claro. Que iba a ser así. Entonces, creo que me gusta que simplemente como que el universo y la misma vida me vaya llevando por donde tenga que ser. Sé bien qué tipo de actor quiero ser, sé bien qué tipo de historias me interesa contar. Ujú. Pero justo no me gusta. ¿Cuántas semanas de rodaje fueron de Confesiones? Como un mes y cacho. Ok. Ok. Ujú. ¿Y qué tal tu primera experiencia grabando 6 semanas seguidas? ¿Estuvo pesado? Fue pesado y al mismo tiempo fue sumamente divertido. O sea, pesado porque Es como jugar. Sí, literal, o sea, Sí. era como de, hoy toca jugar esta escena, hoy toca jugar esta, Sí, ¿no? sí. Y pesado en el sentido físico, sí es pesado, o sea, Son muchas horas de espera, como dicen. ¿no? horas de Sí. ¿Y si pudiste espera, dormir bien y todo eso o más o menos? Más o menos, como la verdad es que la película es un thriller. Pues sí, de repente es como pesado, sobre todo porque emocionalmente como actor pues llegas agotado, entonces de repente había noches que no podía dormir, había Ya. otras que sí podía dormir bien. Eso es lo cansado, pero es emocionante. Es como si te dijeran que tienes tu pase anual de Six Flags y puedes entrar todos los días, Sí. la hora que sea, el día que sea, y te puedes subir a la atracción que se te dé la gana. Es como, claro que vas a estar físicamente cansado, claro que subirte a la medusa 7 veces llega un punto en que es de güey, ya, pero es emocionante, es divertido, es padre y Sí. lo compartes con la gente en el set. Oye, güey, ¿qué consejo le darías a la gente que quiere ser actor, pero no tiene ni idea cómo empezar? ¿Qué les dirías tú? Pues creo que justo es importante no concentrarse tanto. Creo que hay en qué escuela es, ¿no? Porque muchas veces es como, claro, Emilio le va bien porque Que se fue a estudia estudiar a en Strasberg, en ¿no? Nueva Y yo York. que entrando a la escuela de aquí, pero la realidad es que no creo que la escuela determine nada. Creo que el actor es quien determina la escuela. Creo que sí es importante prepararse, eso es un hecho. O sea, yo sí creo fielmente en que es importante prepararse porque hay días en el set o en función de teatro que simplemente no está pasando, güey. O sea, hay días que no estás conectado, que traes problemas personales y que simplemente Sí. no te Sí, puedes tienes la cabeza en concentrar. otro lugar. Sí, y ahí es cuando justo la escuela entra y es como, ok, Sí. ¿qué herramientas tengo para poder resolver esto? Ok. Creo que también es importante no encasillarse en nada. No hay ningún método de actuación como este es el método de actuación. O sea, no porque yo estudie en Strasbourg voy a decir todos deberían de ser, es el mejor método. Por supuesto que no. O sea, es un método que a mí me sirve. Sí, a mi instrumento como Emilio es, ¿no? Y me sirve Stella Adler, que es el completamente El opuesto. lo opuesto. Creo que simplemente lo más importante y el trabajo está en las personas allá afuera. O sea, creo que lo más importante es concentrarse en la gente allá afuera y observar, estar observando qué es lo que está pasando y observar tu misma vida. Tengo una nueva pareja, ¿ok? ¿Cómo se siente el amor? ¿Cómo Sí, se claro. siente estar enamorado? ¿Cómo se siente el querer marcarle y hablarle cada 5 minutos? Ya me rompieron el corazón. ¿Cómo se siente, no? ¿Cómo se siente estar deprimido y decir, Claro. esto es horrible? El ir a un casting, el Claro. perseguir tus sueños, el que te rechazaron por 7ª vez, ¿cómo se siente? Todo eso pasa. Claro. Incluso, o sea, por ejemplo, decían, oye, y si haces un personaje de un asesino, ¿qué onda, no? Tienes que matar a alguien. Es como, no, por supuesto que no, pero todos hemos sentido esa energía de asesino en algún momento. Desde, no sé, yo tengo muy grabado en la mente una vez que estaba chavito y que estaba jugando con un amigo mío y de repente llegó un perro callejero, así como nos va a atacar en 3, 2, 1. Y yo me acuerdo que literalmente me puse como te acercas y, o sea... O tú o yo. Ajá, o tú o yo. O sea, hace que el perro no me va a tener compasión. Está como a 3 de morderme y no va a ser como... Esa misma energía, eso pasa. O cuando de repente te dan ganas de que alguien te hace algo que dices, "Oye, te quiero matar, güey". O sea, te lo juro que, ¿sabes? Sí. No quiere decir que vaya a pasar, pero es
ser consciente Sí. de todas esas partes de tu luz de oscuridad es No, y súper también mucho es Sí. aprendizaje vicario, la verdad. O sea, como observarlas, o sea, cómo se comportan otras personas. No necesariamente tú tuviste que tener esa vivencia, Sí. pero ver cómo se comportan otras personas y un Sí. poco ser este camaleón y saber mimetizarlo a tu manera. Pues, empatizarlo y ajá, volverlo exactamente. tuyo, volverlo a hacer esa historia, tu historia. Exactamente. No, incluso también viendo películas. O Sí. sea, siento que puedes aprender mucho de cómo reaccionaría alguien ante cierta situación. Claro. Todos nos ha pasado en el cine, pues porque es bien visto, ¿no? En la sala de cine, que de repente estás viendo una película, es como, ya que lo maten, ¿no? Porque es ficción y no pasa nada, pero es como, Sí, sí, sí. pero ¿cómo? ¿De dónde vino eso? O sea, exactamente. ¿Sabes? Todos lo hemos sentido. Entonces creo que es lo más importante. O sea, el trabajo más allá de las escuelas, que sí recomendaría al 100% estudiar, pero el trabajo sobre todo está en el día a día. Ahí es donde se encuentra. Oye, güey, para terminar, de todos los personajes que has doblado, ¿cuáles son tus 5 consentidos? Yo creo que Timothy Chalamet es uno de mis consentidos. Pero como Timothy tal cual o ¿O Paul qué Atreides. personaje? Ajá. O sea, de los que he grabado hasta ahorita de Timothy, sí, mi favorito es Paul. Ah, Paul bueno, Atreides de No hay Dune. otro, O sea, no hay otro. sí, ha Sí. sido mi favorito. Pero sí, en general, donde sea que salga, me gusta grabarlo. O sea, en Don't Look Up también nos la pasamos increíble. Oye, por ejemplo, Ay, guau, por ejemplo, está padrísimo que tú seas la voz de Timothy, pero a veces nos dices como, puta, qué guay que me están spoileando la película antes de verla, ¿no? ¿O no? Sí, pero no. O sea, porque al mismo pero tiempo. Al contrario, la ves antes que todo el mundo. Está ajá, La ves antes- no acabada o así, ¿no? bueno, pero Chance. Sí, bueno, pero eso es sí. que hay una magia muy bonita entre no, entre no verla terminada y de repente ya que llegas a la sala es como, esto cobró Sí, como pero tener forma. esta exclusiva. Pero- Ajá, exacto. sí, ver cómo sí. este proceso como actor de ser súper Pero también exclusivo. Sí. nada más tú sabes lo que le pasa a Timothy, no sabes lo que le pasa a nadie más, ¿no? Por decirlo así. Sí, pero sí trato de preguntar regularmente con los directores como, ok, pero ¿qué está pasando? Ok, pero ¿por qué este personaje? O sea, Ya, ya. ¿cuál es mi relación con él? Porque si no te enteras, sí. pues sí es como, pero sí nada más ves las escenas De Timothy. De tu personaje, Timothy. sí, claro. De Paul. En Don't Look Up, por ejemplo, o sea, me explicaron toda la película, pero mis escenas eran para el final, ¿no? Entonces era como, ok, ya me explicaron todo el contexto y aquí es donde entro yo. Ya, ya. Pero sí, él es uno de mis favoritos A huevo. en donde sea que salga. Miles Morales, Miles pues sí, Morales, sí, claro. obviamente sí le tengo cariño especial. Además fue tu sueño cumplido de Spider-Man al fin. Y ha sido súper padre que además con Sony, o sea, como que Sony me ha abrazado mucho también. Sí. Sony me ha abrazado mucho. A huevo. Pero es que además fue una película súper querida y súper sorprendente, bueno, pues a nivel reconocimiento. Sí. Yo la verdad es que vi Into the Spider-Verse cuando supe que estaba nominada al Oscar. O sea, no la vi antes. Y entonces Sí. fue como, o sea, Sí. fue y ganó Sí. además. O sea, como que todo el reconocimiento que Ajá. recibió. Yo Yo la creo vi que porque no había mucha nada más gente que lo ver ese día, esperaba. fue de broma. Sí, y me voló la cabeza, cabrón. Dije, güey, qué pedo, Sí, a mí acabo de ver también la mejor película de Spider-Man. No, yo creo que es de las mejores Sí. películas animadas. Sí, Está de sí, está verdad cabrón. muy innovadora. A mí me pareció lo auténtico que es la magia que tiene y que justo creo que contó la historia que todo el mundo quería ver, pero que ningún estudio se atrevía como a hacerlo por De hecho, miedo. la idea del crossover nació ahí. Exactamente. Pero Sí, le dijeron como too soon, dijeron, ¿no? Como hacer para hacer eso. Entonces, cuando sacaron el trailer de No Way Home, los directores de Spider-Verse dijeron como, no que too soon, pendejos. Sí, Sí, nunca es tu Sí, Zoom, sí, güey. exacto. Y ya estaban todas las herramientas desde Sí. hace años. No, ahí Sí. pudieron haber encajado perfecto, güey. ¿No? Sí. Era un día de, a ver, Toby, chingamente aquí, va a grabar un día, güey. Sí. Y ya, un Yo día. la verdad me quedé con ganas de que en la de No Way Home saliera el Peter Parker o Sí. alguien, Miles Morales, que saliera. ¿ya Hubiera sabes? estado, yo creo que seguro, no sé. Estoy Igual seguro lo que en meten Across the después. Spider-Verse van a salir otra vez. Ojalá. Ojalá, no sé, ojalá. La neta sí me emociona ver cómo qué van a A hacer. ver, parpadea 2 veces y si salen o no. El sniper acá, Sí, sí. exacto. No, ya te vi esto subiendo la TikTok de tenemos respuestas. No, ¿eh? te prometo que no. No es cierto, Yo Sony, no. te amo. Ellas a lo mejor sí, yo no. A ver, ¿y cuáles otros? ¿Te faltaron qué? Ian Era- de Unidos también es de mis favoritos. Ay, me O sea, encanta. Qué buena aparte de película, Pixar, güey. sí hay Película. una parte súper mágica ahí. Sí. No sé, Ben Platt como en Evan Hansen, en Dear Evan Hansen, que es huevo. una de mis musicales Oye, favoritos. tengo fue- la duda. Ay, ¿tuviste que cantar y todo? Sí, que grabamos Ay, todas las canciones en guau. español, todas. Sí, y fue una semana exhaustiva de llorar, reír y decir, esto no va a salir. Y luego, no, sí va a salir. Y luego, no va a salir. Y no, cuando fui a verla al cine, cuando me hablaron los de Universal de, oye, Emilio, te queremos dar una sala para que invites a tus amigos y familiares y Wow. fans. Yo fue como, no sé si los quiero invitar porque no sé cómo quedó. Y ya el ver el resultado final y ver lo bonito que quedó y el ver cómo le llegaba a la gente, sí fue como,
sea, mi abuelo verlo llorando fue Ay, como increíble. ¿qué? Sí, es una historia muy emotiva. Sí, es como Sí. yo nunca había visto en la vida a mi abuelo llorar, nunca. Es alguien que yo siempre he visto como firme, y es alguien que yo quiero y admiro mucho. Y verlo en la sala llorar y acercarse así para mí fue muy especial Wow, porque por eso se hace el trabajo, ¿no? Y lo que sea que haya conectado con él y con la gente fue como, chingón. por eso no me importa si esto no lo nominan a nada, eso no me da Wow. igual, solo con que Sí. haya llegado La así. nominaron al Racy. Oye, Sí, Ben Platt, lo siento. ¿No tienes otro Spider-Man, me refiero de un personaje de doblaje que te gustaría doblarlo? No sé, un Luke Skywalker o Algo que así. me gustaría doblar. Ajá, algo así como... Ah, Me quedé con está muchísimas. Hace poco subí un TikTok de eso. Me quedé con muchas ganas. Yo iba a grabar al Joker de Gotham, el chavito a Jerome. Ajá. Me había quedado, hice el casting y me había quedado en la prueba de voz y todo. Ay. Pero cuando se tardaron mucho en grabarlo y cuando lo empezaron a grabar, yo estaba de vacaciones y fue como esto tiene que salir esta semana. Y grabé el video así. Me pedían de, bueno, ¿cómo se hubiera escuchado? Y lo grabé. Y sí, yo creo que en un futuro, pero pues yo creo ¿Star que Wars nosotros has hecho algo? ¿O? Sí, en Star Wars he grabado Sí, en Clone Wars, ¿no? En Clone Wars. Sí, y en Rebels. Sí, también. Sí, me acordé. Sí. Y próximamente vienen más. Ajá. Qué chingón, güey. Pues muchas felicidades, Ay, cabrón. muchísimas gracias, hermano. felicidades y muchas Muchas gracias gracias por por haber venir, güey. venido. Gracias por invitarme. Y queremos traer. Es que, a ver, este programa no iba a ser así. Te íbamos a hacer un ranking de todas tus películas, pero No se nos importa. fue la conversación No, lo y ya. siento. Todo más interesante esto, güey. Ay, Y bueno, pues nos vemos cuando se haga la 2 de Spider-Verse. Te vienes aquí a platicar de la película. Súper, sí, firmado. Va. Firmado. Muy bien, Muchas Emilio, gracias querido. por invitarme. No, a ti, güey. Los Ay, quiero qué mucho. bueno. Los admiro mucho. Amigo. Los quiero. Pues bueno. Pues bueno, muchísimas gracias por haber visto este episodio de La Cinemafia. Compartan, síganos en todas las plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Instagram, en todos lados síganos. Compartan este contenido, sigan a Emilio en sus redes, a Anuar y a mí. Y nos despedimos hasta la próxima en otro episodio de La Cinemafia.